Yo aquí lo que le puedo decir es, al menos esta parte pues ya lo expliqué, no vamos a hacer cálculos de balance de materia porque no se están mezclando los flujos son constantes en todo momento, de entradas como salidas. Vamos a ir a la parte de lo que a mí me interesa, que es el balance de energía. Pero del balance de energía lo único que voy a hacer caso es esto. Tal vez todo el rollo de atrás es importante porque tiene que hacer el razonamiento. Pero en sí, lo que vamos a ocupar ahorita para los cálculos, nada más es esta parte. Así que tome nota de esa fórmula. Eso es lo que vamos a trabajar. Sí. Entonces, vamos a sustituir. Vamos a sustituir tal como me está diciendo, en el orden que me está diciendo. O sea, no nos apresuremos, vámonos en el orden. Si primero me está pidiendo el flujo másico del agua, hay que darle el flujo másico del agua. Si me pide después el CP del agua, hay que darle la CP. Vámonos en ese orden. Si usted lo quiere ir haciendo en su libreta o si está tomando nota, vaya haciéndolo y si va coincidiendo con lo que yo voy metiendo aquí, pues que mucho mejor. Flujo másico del agua. No me voy a regresar al problema. ¿Cuánto es del flujo másico del agua? 0.6 kilogramos. 0.6 kilogramos. Ok, 0.6 kilogramos. A ver un momentito. No me sale este 6, está muy feo. Ahí está. Kilogramo sobre segundo. Sí. Por. Vamos a ponerle por, pues ya sabe los paréntesis. Por CP del agua. ¿Cuánto es el agua? 4.18 kilojoules sobre kilogramo grados Celsius. O sea, kilojoules sobre kilogramo grados Celsius. Por temperatura final del agua. No se conoce. No se conoce, muy bien, no lo conozco, pero lo expreso. Menos temperatura inicial del agua. 20 grados centígrados. Muy bien. Todo esto es igual. Ojo, donde comúnmente se equivocan muchos ustedes en esto, hay que ponerle el menos. Incluso yo a veces lo omito. Menos. Sí. Incluso lo voy a poner con otro color para que no se lo olvide. Menos. Menos y voy a poner un corchete porque estoy trabajando paréntesis también. Menos. Flujo másico del aceite. 0.75 kilogramos por segundo. Muy bien. Por la CP del aceite. 2.20 kilojoules sobre kilogramo grados Celsius. Ahí está. Por temperatura final del aceite. 85. Muy bien. Menos temperatura inicial del aceite. 110. 110, perfecto. Celsius. Bueno, le va a tocar hacer a usted los cálculos. Yo ya los tengo, solo pues para que practique. A ver, el orden de los cálculos también, no se me vaya a espantar. Mira, sencillo. Esto por esto, nada más por el momento, nada más, quiero esto. Y de este lado, hágalo así. Quiero saber nada más el valor que me daría aquí. Esto es lo único que yo necesito. No haga otra cosa. Dígame cuánto da. En el primero da 2.508. 2.508. Ok. Unidades, porque yo estoy multiplicando aquí y tengo unidades. Sí. ¿Cómo quedarían las unidades? Se eliminan los kilogramos. Muy bien. ¿Y entonces cómo quedaría? Kilojoules sobre segundo grado Celsius. Muy bien. Y todo esto por lo que tengo todavía enunciado como TF menos 20 grados Celsius. O sea, repito, lo que no hago de operaciones lo copio igual. No se confundan nada más. Menos. Voy a copiarlo yo porque sí puedo hacerlo. Voy a copiar todo esto nada más hasta aquí. Yo lo voy a copiar porque no tiene caso que lo voy a escribir si ya lo puedo utilizarlo, ¿verdad? Ahora sí, como dicen, tenemos tecnología. Ahí está. ¿Y cuánto le da la operación que le dije? Que es una resta. Menos 25.
Muy bien. Ahora, vuelvo a decirle, ahora sí, vamos a hacer todos los cálculos de este lado, porque se prestan, Sí. porque todos son numéricos. Acá, ahorita vemos cómo le vamos a hacer, pero aquí todos son numéricos, entonces hágalo ya y dígame cuánto le da. Y todo lo demás que no voy a hacer cálculos, lo copio igual, o sea, todo lo copio igual. Usted hágalo mientras yo lo copio, esta parte. Sí. Mire, fíjese, todo lo que no voy a mover ni lo que voy a calcular, lo copio tal cual. Y que no se me olvide que yo aquí tengo un signo menos. Y que este está en corchetes. ¿Cuánto da? Da menos 41.25. Ok, unidades, porque son muy importantes las unidades. Sería kilojoules A sobre ver, segundo. sí, dígame, a ver, kilojoules sobre. Sobre segundo. Muy bien, Se- sí, está bien. Sí, porque mire, kilogramo con kilogramo con se va, kilogramo. Grado Celsius Celsius con con grado Celsius se Celsius. va. Y me queda Sí. kilojoules y segundo. Sí. Muy bien. Ahora, siguiente, para que no se me pierda, haga la multiplicación de los signos. Nada más. Y todo lo que no Multiplicar los hago signos. o calculo, lo copio nuevamente igual. Sí. Ya cuando agarre práctica, pues usted ya lo puede hacer directo, yo lo entiendo, pero ahorita quiero pensar que esto funcionaría. ¿Cuánto daría? Entonces, 41.25. lo mismo, ¿verdad? Pero como menos por Sí. menos, pues da más, ¿verdad? Sí. Kilojoule sobre segundo. Ahora, ya hicimos todo lo necesario aquí, ya no podemos hacer más, ya hicimos todo, pero aquí todavía nos falta. Vamos a hacer lo siguiente, va a multiplicar esto por TF nada más. ¿Cuánto daría eso? Esto por TF, ¿cuánto daría? Eso por TF. Ajá, ¿cuánto da? Es álgebra. Esto por TF. Porque ahí me está diciendo que tengo que multiplicarlo. Entonces tengo que multiplicar 2.508 kilojoules sobre segundo grados Celsius por TF. ¿Cuánto me daría entonces? Pero no conocemos TF. Mande. No conocemos TF. Ajá, pero entonces, ¿cómo daría? ¿Cuánto daría? Porque sí se puede. Es como si yo le dijera, imagínese que usted tiene 2.508 por X menos 20 grados Celsius. ¿Cuánto daría 2.508 por X? 2.508x. ¿Verdad que sí? Se le hace más familiar así. Sí. Sí, esta es una variable, puede ser X, Y, Sí. Z, o sea, por eso le decías un poco de Sí, álgebra. quería 2.508 TF. Así es, quedaría 2.508 kilojoules sobre Sobre segundo grado segundo Celsius grado Celsius. de TF. Sí. Bueno, y todo esto, ahora tengo que multiplicar esto por menos 20. Ahí ya no hay tanto problema porque ya es algo numérico. ¿Cuánto daría? ¿Cuánto le daría, Rolando? Menos 50.16 Muy bien, 50.16 unidades. kilojoules sobre segundo. Sí, Celsius se va y ciertamente me queda kilojoules sobre segundo. Y todo esto igual a lo que no he movido ni le he hecho nada ya, a 41. .25. Sí, aquí la regla de oro, y es lo que comúnmente también los chicos les digo, lo que no vayas a mover o ya no estés multiplicando, dividiendo, déjalo, copies copiándolo, o sea, nada más ves copiándolo. Sí. Es más extenso, pero pues si tú eres de lo que te equivocas, pues ves copiándolo, o sea, no pasa nada. ¿Qué te va a pasar? Que uses más hojas, pero es lo único. Ahora, ojo, factorización. ¿Qué tendríamos que hacer? Ahí.
agrupar los términos semejantes. Así es, porque al final nuestra incógnita es TF. Entonces, agrupar los términos semejantes, es decir, kilojoules sobre segundo con kilojoules sobre segundo. Porque estos no son términos semejantes porque tienen diferente variable. Entonces, es esto con esto. Entonces, prácticamente todo esto lo voy a copiar igual nuevamente. Entonces, yo lo voy a copiar así. Si quieren lo pongo más para acá para que no ocupe más abajo. Le voy a poner por lo tanto. Esto que no lo muevo se queda igual y la igualdad quedaría así. Y esto también que no muevo lo copio igual. O sea, lo que no muevo lo estoy copiando igual. Esa es la regla. Lo que sí voy a mover es menos 50.16 que están restando. Y como lo voy a asociar a términos semejantes sería con esta parte. Entonces lo voy a pasar al otro lado de la igualdad. ¿Cómo pasaría? Sí, pasaría sumando. Quedaría así. Y dígame, ¿de aquí ya puedes resolver TF o hacemos la sumatoria y luego el despejo o ya quiere determinar TF? ¿Podemos hacer la sumatoria y luego el despeje? Ok, sale. Adelante, ¿cuánto da la sumatoria? Lo que no voy a hacer o mover, lo copio igual. O sea, esto. Eso es lo que hago, mire. Ahí está. Esto no lo voy a mover, o sea, ni lo voy a sumar, ni lo voy a restar, lo voy a copiar igual. ¿Cuánto me da la sumatoria? 91.41 kilojoules sobre segundo. 91.41 kilojoules sobre segundo. Ahora, ya de aquí ya tengo resuelto casi todo, pero yo necesito determinar TF porque es mi variable que todavía queda. Entonces a TF, como le digo, le está estorbando toda esta parte. Sí. Y de ahí pues yo creo que todo lo demás no lo voy a mover, entonces lo voy a copiar igual. Mira, todo esto que no voy a mover pues lo copio igual. Voy a ponerlo por acá. Pero lo que sí voy a mover, que es esta partecita, tengo que ver cómo está con respecto a TF. ¿Cómo está? Está multiplicando y va a pasar dividiendo. Va a pasar dividiendo. Yo le voy a poner aquí, bueno, para no confundirlo, le voy a poner la división. Sí. Así, la división. Ahorita voy a arreglar algo, nada más déjeme, lo pongo, lo voy a arreglar. Lo voy a centrar esto para que se vea bien la división. Mire. Y lo voy a dividir entre esto que estoy mencionando. Así quedaría. Entonces prácticamente lo que voy a dividir es 91.41 entre 2.508. ¿Cuánto me da entonces el valor de TF? 36.447. 36.447 grados Celsius. Yo ya sé que me va a dar grados Celsius. Si hice bien todas las operaciones, me tiene que dar Celsius porque es una unidad de medida de temperatura. Pero comúnmente es importante ver esa relación de las unidades. Entonces, se eliminan los kilojoules y los segundos. Entonces voy a ponerlo así, mire. Kilojoules sobre segundo, que es esto, entre todo esto. Quedaría así, mire. Lo voy a hacer un poquito paso a paso esta parte. Lo único que estoy haciendo es copiando. Kilojoules sobre segundo grado Celsius. Y medios con medios y extremos con extremos. Esto es igual. Kilojoules por segundos por Celsius. Me quedaría kilojoules segundos por Celsius. Entre medios, segundo por kilojoule, segundo kilojoules. Entonces kilojoules se elimina con kilojoule, segundos con segundos, y nos damos cuenta que sí, me da Celsius. ¿Qué es esto? Entonces quiere decir que dentro de todas mis operaciones también lo hice correctamente, porque el hecho de que llegue a las unidades de forma correcta o que sí son de la variable indicada, quiere decir que hice todo el procedimiento de cálculo también de forma correcta. Sí. Ahora, este valor de TF, ¿a quién le corresponde? La temperatura final del agua. Pues la temperatura final del agua. Así es. Ahora bien, a mí
me dio un valor de 36.45. Vamos a redondearlo nada más. Sí, redondeando. Y habíamos dicho que la temperatura de salida del agua tenía que haber sido mayor a 20. Mayor. ¿Se cumple o no se cumple? Sí. Entonces quiere decir que nuevamente con esto yo, mi hipótesis que había mencionado es correcta. Lo vamos a redondear nada más a 36.5 para que sea más fácil de digerir. Pero lo correcto sería esta parte, o sea, lo más exacto. Sí. Bueno, entonces ya tenemos la temperatura aquí, ya incluso la puedo venir y la puedo colocar. Esa temperatura de salida sería la temperatura 4. Sería 36.5 grados Celsius. Esta sería la temperatura 3. Esta sería la temperatura 2. Y esta sería la temperatura 1. ¿Sí? Bueno. Hasta aquí yo sé que está largo, yo sé que, híjole, voy a dejar de grabar tantito, porque sí. En esta parte yo ya determiné la temperatura final del agua, o la temperatura 4, o la temperatura salida de mi fluido frío. Y ahora vamos a esto. La siguiente fórmula. A esta fórmula. Pero en sí sería ¿verdad? Porque yo quiero el área, yo no quiero otra cosa, yo quiero el área. Del área me está diciendo que quieren, para la resolución, quieren el valor de Q. Quieren el valor de calor. No lo teníamos, ahora ya lo tenemos. Yo quiero que se entienda lo siguiente, que el calor ganado es igual, bueno, lo voy a poner arriba, a ver aquí, aquí voy a hacer un pequeño, como que, spoiler, y quedaría así breve. Q ganado, creo que no lo veo abajo, por eso lo voy a poner, menos Q perdido. O sea, nada más estoy nuevamente agarrando esto y pasarlo acá. Estaba sumando Q perdido, va a pasar restando. Viene lo siguiente. El valor de Q ganado tiene que ser absolutamente igual al valor de Q perdido. El mismo valor. Es decir, si a mí me dio aquí 1000, aquí me tiene que dar 1000 también. O sea, tiene que dar lo mismo. Solo considerando que es negativo. Solo eso. Bueno. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cuál es el valor de Q? Porque realmente yo no lo veo aquí donde esté Q, pero ya lo tenemos. Bueno. Posiblemente ahorita no tenga una respuesta más técnica, pero le voy a dar una pista. Con respecto a quién sí teníamos todas las variables, con del agua o del aceite. Del aceite. Del aceite. Entonces yo me voy a ubicar de este lado de mi igualdad. Es decir, todos los cálculos que estén de este lado de mi igualdad. O sea, aquí. Porque como yo sé que el valor de Q que me dé aquí, si me da 1000 aquí, pues me tiene que dar 1000 acá también. Entonces, yo me voy a centrar, o al menos es lo que yo les digo a los chicos, céntrense en donde tienen todos los valores, donde sí se pudieron hacer los cálculos. O mejor dicho, del fluido en el que sí contaban con todas las temperaturas, que es de este lado y que corresponde al, en este caso, al aceite. Es decir, del aceite. ¿Y cuál es el valor de Q? Es este. 41.25 que dio sobre segundo. Sí, porque este es Q es igual a MCP delta T. Entonces, este es el valor de Q. ¿Qué quiere decir? Que ya lo tenemos. Ya no lo vamos a calcular. Ya lo tenemos. Entonces, ya tenemos este. A ver, vamos a ponerle una palomita. ¿Ya se aburrió? No. Ah. Bueno, entonces ya tenemos Q. Ya tenemos una palomita. Tenemos U.
El coeficiente global de transferencia de calor. 800. Nada más diga, sí, ¿verdad? Sí, ya lo tenemos. Oh, sí, lo tenemos. Ya tenemos 2 palomitas. ¿Qué nos falta? ¿Tenemos delta TM? No la tenemos. Esto es lo que no tenemos. Prácticamente ya nada más para calcular el área me falta delta TM. Pero delta TM no es tan inocente como se ve. Aquí viene otra parte muy, muy importante. Entonces, vamos a partir ahora para el cálculo de delta TM. ¿Sí? Delta TM, que es la temperatura media logarítmica, así se llama. Temperatura media logarítmica. Delta TM. Y delta TM es muy caprichoso. Hay 2 fórmulas que usted puede trabajar, pero tiene que considerar los criterios de los flujos. Es decir, delta TM tiene una fórmula para un flujo que no lo menciona el problema, pero es un flujo paralelo. Entonces dice delta TM, a ver, si tu flujo es paralelo, vas a trabajar con una fórmula. Y te dice por otra parte, a ver, si tu flujo es en contracorriente o en contraflujo, porque en algunas bibliografías así también lo manejan. Aquí en el problema dice que es a contracorriente. Contracorriente. Creo que así lo menciona, a ver, o si no me estoy confundiendo. Sí. No, es contraflujo. Ah, contraflujo. Sí, pero es lo mismo, o sea, dice flujo en contracorriente es como un flujo en contraflujo. O sea, la palabra de contracorriente es sinónimo de contraflujo. Entonces, esa delta TM tiene 2 fórmulas bajo el criterio de los flujos que se estén considerando. No es necesario ahorita ver el flujo paralelo porque pues no tiene caso, no lo pide el problema. Nos tendríamos que centrar en la fórmula que corresponde a un flujo en contracorriente o contraflujo. Pero aquí viene ahora la parte de razonamiento. Mire, le voy a poner la fórmula de cuál es delta TM para un contraflujo. Es esta, mire. Delta TM es igual a delta T1. Fíjese, yo me imagino que sí se ha de recordar. Menos delta T2 y todo esto entre logaritmo, por eso es la temperatura media logarítmica, entre el logaritmo de delta T1 entre delta T2. Todo esto es obviamente multiplicando. Así es como quedaría. O sea, de delta TM tenemos que determinar primero una delta T1 y una delta T2. Esta delta T1 es la misma que esta. O sea, una vez que determinamos la primera, pues también es la para la segunda. Y esta delta T2, pues es también esta delta T2. O sea, ¿qué quiere decir? Que nada más hay que determinar delta T1 y delta T2. Pero, ¿qué son esas delta T1 y T2? En resumen, pues son diferencias de temperatura. Y aquí vamos a hacer un pequeño diagrama para poder entender, pues, cómo es que vamos a determinar esas delta T's. El diagrama sería algo así. Fíjese, ya hay diagramas en los libros, o sea, que te explican estas delta T's con un diagrama cuando es en contraflujo o en paralelo. El diagrama más conocido para un contraflujo o un contracorriente, que es lo mismo, ya está en la bibliografía. Yo lo único que voy a hacer es copiarlo, o sea, y va a ser algo así, mire. Algo así. Incluso voy a ponerle color. Ahorita le digo, quedaría así. Fíjese. Una curva así, de color rojo, y una curva de color azul. ¿Qué quiero hacer énfasis aquí? Con el rojo quiero decir que es mi fluido
mi fluido caliente. Ujú. Y con el azul, pues quiero que se entienda que es mi fluido frío. Frío. Debemos de considerar lo siguiente. Aquí tenemos los perfiles de temperatura. De este lado tenemos el perfil de temperatura a la entrada. Incluso vamos a hacerlo así, mira, para que funcione. De este lado vamos a tener los perfiles de temperatura, pero todos con respecto a entradas. Y bueno, a ver, permíteme tantito, no lo voy a confundir mejor. A ver, vamos a poner que todos estos aquí son perfiles de temperatura y aquí son perfiles de temperatura. Hasta ahí. Porque si no lo voy a confundir. Entonces, de este lado un perfil de temperatura y de este lado otro perfil de temperatura. Vamos a considerar un inicio que es nuestra entrada. Así le vamos a poner que este es nuestro punto número 1. Vamos a decir que esta es nuestra entrada. Esta es mi entrada. Y aquí tengo, a ver, lo voy a subir mejor acá para que... Y aquí, esta es mi salida. Pero usted dice, bueno, ¿entrada de qué y salida de qué? Bueno, vamos a suponer que esta línea que tenemos aquí, en la parte de abajo, simula como la longitud de mi intercambiador de calor. O sea, qué tan largo es mi intercambiador de calor. Es decir, desde este punto a este punto. Eso es lo que está simulando este diagrama. Entonces, ¿qué tan largo es mi intercambiador de calor? Entonces yo lo voy a poner desde la entrada a la salida. Entonces, esta es mi longitud de mi intercambiador de calor. Mi longitud, una longitud X, o sea, no sé ni qué tan grande esté de largo mi intercambiador de calor, pero me sirve como referencia. Entonces quiere decir que esta es la entrada al intercambiador de calor. Y este punto es a la salida del intercambiador de calor. ¿Qué quiere decir esto? Que de este lado yo voy a considerar la temperatura, ¿sí?, de entrada de mi fluido caliente. Y aquí de este mismo lado, donde voy a considerar mi entrada, va a ser la temperatura del fluido frío. Pero físicamente, es decir, si yo estoy diciendo que esta parte va a ser mi entrada de mi intercambiador de calor y esta es mi salida, entonces yo aquí tengo que observar que tengo una temperatura de entrada del fluido caliente, pero en esta misma parte físicamente tengo la temperatura de salida de mi fluido frío. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, tengo T1 y tengo T4. Entonces, aquí tengo T1 y tengo T4. ¿Sí? Entonces, físicamente esta es la entrada de mi intercambiador de calor, donde tengo la temperatura de mi fluido caliente a la entrada, pero también tengo la temperatura de mi fluido frío, pero a la salida. Sí. Y vámonos otra vez ahora de este lado. Físicamente esta es mi salida de mi intercambiador de calor. A mi salida yo tengo T3, que es la temperatura de entrada de mi fluido frío, y tengo T2, que es la temperatura de salida de mi fluido caliente. T2 y T3. Entonces yo tengo acá T2, lo voy a poner con color, T2 y T3. Y esto es lo que yo voy a considerar como las delta T. Aquí nada más, antes de que se me pase, las direcciones son a control flujo. Entonces, fíjese,
Aquí va en contraflujo, sería el movimiento de la temperatura sería de mayor a menor y de menor a mayor. Así es como se representa el diagrama para un fluido en contracorriente. Uno que va disminuyendo su temperatura conforme va pasando a través del intercambio de calor, y otro que va aumentando una vez que atraviesa todo el intercambio de calor. Bueno, y esto es lo que les digo, Rolando, es las delta T. Y esta es la delta T. Bueno, de hecho lo manejan así, miren. Así lo vamos a hacer. Vamos a, con un corchete, digo con una llave, vamos a decir que este es mi delta T. Y este también mi delta T. Ahora, este le vamos a decir que es mi delta T1 y este es mi delta T2. Entonces, delta T1, fíjese bien, aquí viene el razonamiento también. Delta T1 es igual. Delta T1 es igual a T1 menos T4. Es decir, escuche porque así lo puede ver en los libros. Temperatura, este T1 es temperatura de entrada de mi fluido caliente menos la temperatura de salida de mi fluido frío. Así es. Delta T2 es igual a T2 menos T3. Y también hago énfasis. T2 es la temperatura de salida de mi fluido caliente. Y T3 es la temperatura de entrada de mi fluido frío. Parece un juego de palabras, pero pues así es como se maneja. Entonces, por lo tanto, sustituya y dígame cuánto vale delta T1. Es decir, T1, usted ya sabe que vale, la entrada son 110 menos el de la salida menos 36.5, ¿no? ¿Cuánto da delta T1? 73.5. A ver, déjeme lo checo nada más. Ahorita le... Sí, muy bien. 73.5. Bueno, vamos a redondearlo para que no haya problema. Y es en grados Celsius. Delta T2 es igual. ¿Cuánto da T2 menos T3? 85 menos 20, ¿no? 65 grados Celsius. Ok, ya tenemos las delta T. Ahora nada más hay que sustituirlas aquí. Y hay que sustituirlas aquí. Entonces, adelante vamos a determinar esta delta TM. Es igual. Así que hágalo, por favor. Haga los cálculos. Ya nada más me dice cuánto le da. Yo corroboro, yo lo tengo hecho, nada más lo corroboro. 23.5 menos... Tiene que restar 73.5 menos 65. Y abajo igual tiene que dividir 73.5 entre 65. Y eso le aplica el logaritmo. Y ya después divide lo que le haya dado arriba y con lo que le haya dado abajo. Yo tengo un valor aproximado, está bien. Entonces, el valor, la cifra significativa es 69. Entonces quiere decir que sí es correcto.
69 punto, dígame el de usted. 69.67. Ok. Unidades, pues ya sé que es temperatura, grados Celsius. Bueno, entonces si me voy a la fórmula que voy a aplicar, lo voy a copiar y me lo voy a traer abajo porque es el que voy a necesitar. Pues prácticamente yo ya tengo Q, U y delta TM, o sea, yo ya puedo determinar el área. Área es igual. Pero antes, ¿qué tendríamos que hacer? De sustituir. Yo ya tengo todo, o sea, yo ya puedo ir y sustituir. Pero ¿qué tendría que hacer? ¿Qué se imagina? Mire, voy a hacer lo siguiente. En lo que piensa, yo muevo algunos valores aquí. Por alguna razón lo voy a mover, pero ¿qué tendríamos que hacer? ¿El área en qué tiene que darle? En metros cuadrados. En metros cuadrados. Y si yo le digo y le pregunto eso, ¿por qué cree que se lo estoy preguntando? ¿Por las unidades? Sí, así es. Hay que ponerle mucha atención a las unidades. Porque yo tengo que aquí este valor, este es Q. Este valor es de Q, del flujo de calor. Este valor es de U. Y delta TM, pues ya lo acabo de determinar acá arriba. Lo voy a poner con el mismo color para que sea más fácil de distinguir. 69.67 grados Celsius. Yo con toda esta información, yo puedo determinar pues el área. O sea, yo lo puedo determinar. Mire, a ver, el área. Yo ya tengo esto y tengo esto. Sin embargo, si yo empiezo a hacer los cálculos, me quedaría así, mire. Q arriba querían kilojoules sobre segundo entre watts sobre metro cuadrado grado Celsius sobre por grado Celsius. Por grado Celsius. Aquí prácticamente pues los Celsius se irían, ¿verdad? Y me quedaría entonces kilojoule sobre segundo entre watts sobre metro cuadrado. Y de ahí pues yo ya llevo medios con medios, extremos con extremos. Quedaría kilojoules por metro cuadrado entre segundo watts. Y esto pues obviamente pues no es nada que ver, ¿verdad? Con el área. No. Entonces, recomendación, pues hay que hacer conversiones. Sí. Entonces, las conversiones, estos kilojoules, estos watts, al menos energía, yo ya sé que es kilojoules sobre segundo y watts. Entonces, aquí ya es de práctica, como que buscarle, a ver qué me conviene, qué quiero eliminar. Bueno, yo lo que hice ya para seguir avanzando, estos watts sobre metro cuadrado, porque sé que al final se van a eliminar los Celsius, y los Celsius sí se pueden eliminar, porque no hay ningún problema. Entonces el problema es la relación de kilojoules, watts, metro cuadrado. Entonces, aquí sugerencia, voy a hacer un poquito más abajo esta delta T, más o menos ahí. Sugerencia, vamos a cambiar estos watts sobre metro cuadrado, grados Celsius, incluso lo voy a poner un poquito mejor para que sea más fácil y se observe cómo se pueden eliminar las unidades. Sería así, mire. O sea, no le estoy haciendo nada más que acomodar la unidad. O sea, metro cuadrado, grados Celsius. Entonces yo voy a hacer conversiones a esta variable de U. Voy a poner aquí un factor de conversión. Yo buscando en tablas, pues las tablas me dicen que un watts es igual a 0.001 kilojoules sobre segundo. ¿Sí? Así es como prácticamente quedaría. ¿Cuánto da esto, Rolando? ¿Cuánto da?
multiplicar 800 por 0.001. Y aquí recordemos que watts con watts se va a ir. ¿Ya? 0.8. 0.8 unidades, pues kilojoule Kilojoule sobre segundo entre metro cuadrado, grado Celsius. Pero obviamente esto hay que acomodarlo, hay que darle la forma. Entonces vamos a hacer kilojoule sobre segundo entre metro cuadrado, grados Celsius. Aquí completa el denominador, medios con medios, extremos con extremos. Kilojoule por 1, pues me da kilojoule. Entre segundo metro cuadrado, grados Celsius. Y esta sería la unidad, pues un poquito más estructurada o de forma correcta. Y eso es todo lo que voy a hacer. Porque ya aquí, mire, yo ya tengo, sería aquí ya tengo kilojoules sobre segundo. Ya tengo la homogeneidad con el flujo de calor. Entonces ya puedo resolver y ya puedo sustituir. Ahora sí, entonces quedaría área es igual a 41.25 kilojoules sobre segundo. No, sí, está bien usted. Sí, 41.25 kilojoules sobre segundo. Así es, nomás un momentito, 41, es que quiero hacer un poquito, no me sale el 4, sería 41, ya me cansé de estar escribiendo, 41.25 kilojoules sobre segundo, y todo esto voy a dividirlo, de hecho lo voy a hacer un poquito más grande la línea porque sé que va a abarcar un poquito más. Esto lo voy a centrar. A ver. Ahí está. Entre lo que vale U ya lo cambiamos y ahora sí, 0.8 kilojoules sobre segundo metro cuadrado grados Celsius. Muy bien. Segundo metro cuadrado grados Celsius, que multiplica a delta TM 69.67 grados Celsius. Y cuando voy a hacer la operación Celsius con Celsius se va. Ya sabemos que, bueno, no vamos a adelantar, vamos a hacerlo por partes. Sí. Haga la multiplicación de abajo de favor y me dice cuánto le da. Y lo que no multiplico, divido, lo copio igual. 55.736. Ahorita lo anoto. Nuevamente. 55.736. 736, ¿así? Sí. Unidades, kilojoule sobre segundo metro cuadrado. Por lo tanto, haga la división. ¿Cuánto da la división? .74 metros cuadrados. ¿No le da otro valor? 0.74009. 0.09. Ok. A usted le dio un poquito menor que a mí y ahorita se va a dar cuenta, pero bueno. Le tiene que dar, a ver, un momento, 74.009. ¿Así? Metros cuadrados. Metro cuadrado. Ya sabemos que va a dar metro cuadrado. Si quiere corroborar, pues lo hacemos. Kilojoules sobre segundo entre kilojoules sobre segundo metro cuadrado, medios con medios, extremos con extremos. Kilojoules segundo metro cuadrado entre segundo kilojoules. Entonces, kilojoules con kilojoules se va, segundo con segundo, y me da metros cuadrados. Y ahí está, metros cuadrados. Y ahora revisamos el documento. ¿Cuál sería entonces la respuesta? Rolando. ¿Me sigue? Sí, perdón, me falló la red y me botó. Ok, ¿cuál sería la respuesta? Aquí vemos la respuesta, mire. ¿Cuál sería entonces?
¿Me escucha? Sí, sí, sí. ¿Cuál sería la respuesta de aquí? Porque aquí vemos la respuesta, mira. El inciso A. Bueno, si sería por inciso, sería el primero, ¿no? Sería este. Ah, bueno, sí, el primero. Entonces, quiere decir que resolvimos de forma correcta el problema. Sí. Entonces, a ver, voy a dejar de grabar.